Hola, buen día, soy el doctor César Mariscal, estamos en la ciudad de Guayaquil, muy agradecido con Maye Zambrano Venegas, que me está ayudando para poder hacer este video y tratar de transmitirlo. En realidad, en la época del coronavirus, en la época de la pandemia del coronavirus, estamos todos muy preocupados por lo que está pasando, ¿no? Yo quisiera puntualizar 2 o 3 cosas y lo voy a tener que hacer en 2 o 3 videos cortos. Este será el primero de ellos, solo para contarles que el coronavirus que ha afectado a tanta gente, dentro de eso tantos ecuatorianos, por supuesto está estudiado muchas cosas: cómo el virus se transmite, cuánto tiempo es el periodo de incubación, cuánto tiempo transcurre entre que uno presenta síntomas y termina hospitalizado, cuál es el porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad leve, moderada, y personas que tienen enfermedad severa y crítica, inclusive que los lleva a terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, esto es una curva, ¿no? Esta es una curva que muestra más o menos el número de días desde la infección hasta el comienzo de síntomas. Entonces todo el mundo coincidió que una vez infectado de un paciente asintomático, en los primeros 2-4 días, los pacientes comenzaban a tener síntomas después de haber estado expuestos a personas infectadas. Y más o menos esto se podía prolongar hasta día 14. Si bien la gran cantidad de personas estaban hacia el día 7 ya infectados. Esta es una pregunta común entre nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo ha pasado y hasta cuándo no estoy seguro de no haber adquirido coronavirus si yo tuve que atender a alguien? Es decir, si alguien ha estado expuesto. Bueno, la respuesta es esa. Entonces, la curva sirve para darse cuenta que los días entre haber sido expuesto, ¿sí?, a comienzo de los síntomas, más o menos se hacen en esta curva, de tal manera que para el día 7 la casi totalidad del grupo de pacientes tiene síntomas después de haber sido expuesto a la infección, sabiendo que hay algunos pacientes que pueden presentar síntomas mucho más tardíos, que no es la regla, ¿ok? La otra pregunta súper interesante, que es la que nosotros tenemos que tratar de ver cómo mejoramos, y por eso, ante el hecho de que no hay consultas físicas, sino que hay mucha telemedicina, que es la que estamos proponiendo, y la cual tiene utilidad porque se ha ido estudiada, es cuánto tiempo transcurre entre que el paciente comienza a tener síntomas de enfermedad y finalmente hace una consulta médica, ¿sí? Esto fue el primer grupo chino, cuando ellos recién comenzaron con el problema, antes del 1 de enero, digamos, los primeros casos, y luego cuando ya estaban muy atentos de que algo nuevo estaba pasando. Entonces uno ve que en realidad la gente tiende a consultar bastante prontamente, ¿no? Los pacientes consultan, muchos en la primera semana. Y una curva más interesante que esta todavía, que realmente impacta, es el tema de cómo o cuántos días transcurren entre los días que el paciente comienza con la enfermedad y termina siendo hospitalizado. Esto yo le remarco mucho a mis pacientes, porque en realidad la hospitalización se da en todo momento, ¿sí? Pero lo mismo, uno ve que la hospitalización a la altura del día 7 ha sido un porcentaje pequeño de personas, pero después del día 7 y de hecho al día 14 y al día 21 siguen habiendo hospitalizaciones. ¿A qué da lugar esto? Por favor, a que ustedes se fijen que esta enfermedad, de una manera diagramática, más o menos se establece como en 3 etapas. Hay una primera etapa en la primera semana, los primeros 5 o 7 días, que los pacientes se quejan de que tienen fiebre, cefalea, dolor muscular. En realidad quisiera decirles que cualquier síntoma hoy en día en una pandemia como esta de COVID sugiere COVID. No es que el paciente deba tener fiebre o deba tener tos. De hecho, de los estudios clínicos chinos originales, solo tienen fiebre al inicio de la enfermedad el 40 y tanto % de los pacientes.
y hacen fiebre en algún momento de la enfermedad no más del 80% de los pacientes. Hay 20% de pacientes que no hacen fiebre nunca y hay muchísimos pacientes, la mayoría, que hacen fiebre de bajo grado, no tienen fiebre de 39 y 40 grados. Algunos sí, pero la gran minoría tienen 37,4, 37,2 o de hecho no se cuantifican fiebre, pero sí la sienten. Eso es igual a tener fiebre, se llama fiebre subjetiva. Yo siento tener fiebre, me siento con malestar. Ni le cuento si a eso usted le suma el escalofrío o la sudoración. Entonces, cualquier persona que tenga síntomas de este tipo puede tener COVID hoy en día porque todos estamos en el riesgo de haber estado expuestos. Y ojo que esta primera semana es una semana interesante para intervenir porque es el momento en el cual se entiende que la enfermedad básicamente está producida por la presencia del virus y le llamamos la etapa viral y virémica de la enfermedad. Y aquí es donde hay un montón de drogas investigacionales de las cuales hablaré dentro de lo posible una por una o las que se pueda para poder poner el punto claro cuál de ellas vale y cuál han sido errores conceptuales terribles que han sido usados como medicamentos antivirales en la primera semana, haciendo más daño que beneficio. Como es el caso, ya lo quiero comentar, del mal y pésimo uso de la citromicina sola como tratamiento para esta enfermedad. El mal y pésimo uso de la citromicina al inicio de esta enfermedad como droga sola. No, los fármacos que tienen poder antiviral, que ya les voy a mostrar un artículo de la cantidad de fármacos que se están tratando de probar. Fármacos nuevos y fármacos antiquísimos, antiguos, antiparasitarios, fluidificantes, que se sabe tienen alguna actividad antiviral contra el virus del SARS-CoV-2. Esto en la primera semana. En la segunda y tercera semana, por Dios, cuando se sientan bien después de la primera semana y comiencen a recaer, es cuando más preocupados deben estar. ¿Qué le pasa a nuestros pacientes? Yo que los estoy viendo día a día como muchos de mis amigos médicos, colegas. ¿Qué les pasa? Dicen, ya me siento mejor, ya no tengo fiebre, tengo menos dolor de cabeza, hasta estoy un poco menos cansado, que es un síntoma muy común. Pero ¿qué sucede? Comienzan a tener síntomas respiratorios. Esos síntomas respiratorios están indicando que hay compromiso de los espacios alveolares, se llaman. Los alveolos son unas estructuras saculares de las cuales hay cientos de millones en cada pulmón, que es el lugar donde se produce el intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire que entra a los pulmones y la sangre que pasa por los pulmones llevándose ese oxígeno para ir a oxigenar a los tejidos. Esta segunda etapa, donde los pacientes comienzan con síntomas claramente respiratorios pulmonares, ¿qué tienen? Tienen mayor tos, tienen un síntoma que siempre está, que es disnea. Disnea es la sensación de falta de aire y muchos se quejan de que tienen falta de aire, sobre todo nocturno. Al momento de irse a acostar no pueden dormir y se despiertan. Se despiertan porque tienen disnea, porque tienen neumonía por COVID. Eso hace de que cuando uno mide el nivel de saturación de oxígeno en la sangre con un saturómetro, que es este aparato, el saturómetro, cuando uno lo mide y lo enciende, uno ve que los niveles de oxígeno en sangre están bajos. Se ha tomado como punto de corte para decir que es bajo en esta enfermedad tener menos del 94% de saturación. Estos pacientes se están poniendo mal. Estos pacientes tienen neumonía por COVID. Ya no tienen solo COVID con síntomas respiratorios altos o síntomas virémicos. Tienen neumonía por COVID. Típicamente se da en la segunda semana, quinto, séptimo, décimo día, y los pacientes se están poniendo mal. En ese momento se impone hacer una imagen, sea una radiografía estándar de tórax o una tomografía del tórax sin contraste, mejor todavía,
Y esa tomografía de tórax, quiero que sepan, tenemos una clasificación tomográfica para poder definirla, si es compatible con COVID o no, y a su vez si es compatible con COVID, si esto es de grado leve a moderado o de moderado a severo, y depende de que genere un patrón que se llama de vidrio deslustrado o esmerilado, y que se genere tendencia a condensación neumónica. Eso define el grado de severidad tomográfica. En ese momento que el paciente está clínicamente mal y tiene criterios de imágenes de severidad, uno debe tener la medición de exámenes en sangre, básicamente parámetros de inflamación, llamamos nosotros, parámetros de inflamación aguda. De estos parámetros de inflamación aguda, hay algunos que han mostrado relación con mal pronóstico y mortalidad, como son tener los glóbulos blancos bajos y dentro de estos los linfocitos bajos, lo que se llama linfopenia, y tener niveles altos de dímero D. Más allá de eso, se eleva la ferritina, se eleva la LDH, puede haber alteración de las enzimas hepáticas y muy importantemente hacemos la determinación de una citoquina que se llama interleuquina 6. Parecería que estos pacientes que tienen este cuadro grave y severo, en realidad tienen muchos de ellos un síndrome en el cual se ha producido una liberación excesiva de estas citoquinas que nosotros medimos en el laboratorio, la interleuquina 6. El cuadro se llama síndrome de tormenta de citoquinas. Hay muchas causas, fármacos y otras enfermedades que generan síndrome de tormenta de la citoquina, pero el COVID-19 genera síndrome de tormenta de las citoquinas, lo cual hace que se produzca un daño tan grande que los pacientes entran en shock y en un cuadro que se llama distrés respiratorio. Tienen insuficiencia respiratoria aguda con distrés respiratorio y necesitan ser intubados para poder manejarlos con parámetros que son específicos de terapia intensiva para tratar de salvarles la vida. Desde el punto de vista farmacológico, uno quisiera hacer uso de todos los recursos posibles. Y así como al inicio, en la semana 1, hay algunos fármacos antivirales que iré comentándolos en los siguientes capítulos, también quiero decirles que a esta altura de gravedad, en la semana 2 a 3, antes que los pacientes entren a un respirador, cuando están graves, presumiblemente con tormenta de citoquina, que están clínicamente mal, que saturan mal, que tienen una tomografía o una radiografía muy patológica y que tienen los exámenes que usamos como criterios de severidad en este cuadro. Cuando pasa esto, uno debe usar un medicamento. De momento, la mejor opción que tenemos, que lastimosamente no está disponible porque hay carencia y carestía de esto, es un anticuerpo monoclonal humanizado que dirige contra la interleuquina 6, son anticuerpos anti-interleuquina 6, de los cuales el que tenemos disponible en el mercado es el Aptenra, que es tocilizumab, que su médico va a saber decirle cómo dosificarlo. ¿Qué cosas tenemos los médicos ecuatorianos y los médicos de los países pobres que estamos tratando de salvar gente a toda costa? Estamos haciendo uso de los corticoides en dosis altas, de corticoides endovenosos, tipo metilprednisolona, tipo dexametasona cuando no hay metilprednisolona, y por último, de prednisona o prednisolona vía oral cuando no se puede conseguir endovenoso. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud y los entes reguladores, básicamente americanos, que por supuesto tienen otras reglas y a veces suelen ser más papistas que el Papa, no hacen uso de medicación salvo que haya datos contundentes que lo avalen. Y en eso lastimosamente se pierde tiempo cuando hay medicina de desastre. No se me ocurre de loco lo que estoy diciendo, se me ocurre de lo que uno consensúa. Antes de ayer tuve la oportunidad de ver, no compartir como expositor, 5 personas con buen nivel para hablar de estos temas, ecuatorianos,
y consensuamos que el uso de corticoides salva vidas, sobre todo ante el hecho de que no tenemos el anticuerpo monoclonal, llámese tocilizumab, llámese Actemra, disponible para usar en nuestros pacientes, que sería lo ideal. Con esto quiero darles un pantallazo global de algo y me voy a tomar unos minutos para ítem por ítem, sobre todo en los fármacos que se usan en la primera semana, tratar de proponer algo y tratar de ir en contra de algo que se está haciendo muy comúnmente que no es correcto, ¿sí? Soy el doctor César Mariscal, soy un médico internista, intensivista, docente de las universidades, básicamente en medicina interna y farmacología. Este es un tema que nos tiene motivados a todos, un tema que nos interesa a todos, así que quiero compartir con ustedes esto de una manera que trate de ser muy clara, para que dentro de lo posible manejen información que ustedes puedan compartir con sus propios médicos, ¿sí? Dios nos proteja a todos. Esto todavía tiene un tiempo activo para seguir. Y bueno, ahí estaremos con la ayuda de Dios para darle la guerra a la situación, ¿sí? Un abrazo fuerte y bendiciones.